1 de julio, los capitalinos elegiremos al nuevo jefe de gobierno, a los integrantes del primer Congreso local y a los responsables de dirigir la nueva figura que representan las alcaldías. En este contexto, mi compañero Juan Becerra conversó con el maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, para analizar los retos que enfrenta la autoridad electoral, los futuros gobernantes y también la ciudadanía. Maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, muchísimas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, con mucho gusto, esta es su casa. Maestro, este proceso electoral que estamos viviendo en México, ¿de acuerdo usted, es el más importante en la historia de México? Así lo pienso, así lo creo. En el nivel federal estamos eligiendo ahora más de 3,400 cargos, es decir, por el número es algo inaudito. Pero además, por primera vez en la historia, tenemos la posibilidad no solo de la alternancia en la titularidad del Ejecutivo, sino también en el cambio en la composición del Congreso, que pudiera significar un cambio de rumbo de lo que ha sido nuestro país en los últimos 30, 35 años. Entonces, pues hay efervescencia, hay interés, la sociedad desgraciadamente se ha polarizado, pero es un poco el reflejo de la trascendencia que este proceso electoral puede tener. Y lo mismo en la Ciudad de México, también hay la posibilidad de una alternancia después de varios sexenios en los que uno de los partidos contendientes ha estado al frente de la jefatura de gobierno y puede ahora transformarse, lo mismo que en las distintas delegaciones, ahora alcaldías. Y precisamente en referencia a la elección en la Ciudad de México, pues estamos a poco tiempo de que se lleve a cabo el tercer y último debate entre las y los candidatos a la jefatura de gobierno. Maestro, ¿ve usted la posibilidad de que en un debate, como resultado de lo que ahí se diga, el electorado pueda cambiar de opinión en su preferencia por algún candidato o candidata? Pienso que puede tener un efecto en quienes se confiesan indecisos todavía, que puede ser alrededor del 15, 20% del electorado. Me parece que en quienes ya han decidido su voto con anterioridad puede tener un muy poco efecto, en todo caso reflexionar algunos puntos, pero de cualquier manera al conjunto de la ciudadanía le son útiles los debates porque entiende cuáles son los temas fundamentales que se discuten en el país, entiende cuáles son las distintas posibilidades que existen para temas centrales, porque de repente tendemos a pensar que no hay otros caminos respecto de las decisiones políticas y económicas y nos damos cuenta que no, que efectivamente puede haber otras posibilidades y eso tiene un efecto saludable en la conciencia política y ciudadana de quienes miramos un debate. Y uno de los temas del debate, maestro, va a ser la profesionalización de los servidores públicos, de aquellas personas que están como trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, usted, ¿a dónde ve que debería de dirigirse el servidor público en su profesionalización? Me parece que es absolutamente necesaria una reforma del servicio público, de suerte que se pueda crear el servicio social de carrera en todas las dependencias, no solo en algunas pocas como ahora hay, de manera que los empleados públicos no estén sujetos al vaivén político del gobernante en turno, igualmente que puedan tener la formulación de una carrera en el servicio público, que haya políticas de promoción y de crecimiento dentro de las dependencias en las que uno se desempeña. Entonces sí, a mí me gustaría escuchar de los candidatos, de las candidatas, algunas propuestas en torno de la creación de este servicio civil de carrera dentro del gobierno y las políticas que pudieran alentar al respecto, porque indudablemente eso puede ser de beneficio para el trabajador en el servicio público y también para la ciudadanía, porque tendríamos funcionarios profesionales y no improvisados o que lo mismo saben de agronomía que de salud pública como ahora sucede.
Y otro de los temas, maestro, tiene que ver con la democracia, fomentar la democracia en nuestra ciudad, hacia dónde debemos dirigirnos, sí autoridades, pero también ciudadanos, para fortalecer. La plena democracia no se limita solo a los momentos electorales. Es un momento importante, por supuesto, pero la democratización de la ciudad tendría que ver con la creación de espacios de participación ciudadana para la definición de la asignación presupuestal, para la supervisión de las obras, para el ejercicio y el control del ejercicio presupuestal en las distintas dependencias, lo mismo que en la participación en la calle, presentando sus demandas, órganos de gobierno barrial, por ejemplo, todo esto, la creación de estructuras de participación ciudadana y de rendición de cuentas de parte de los gobernantes, es algo imprescindible para una plena democratización de nuestra ciudad, de la vida de la Ciudad de México. Y precisamente, maestro, pues la Ciudad de México contará ahora con nuevas figuras de participación ciudadana. Tendremos por primera vez alcaldes que a su vez contarán con concejales y tendremos un congreso local por primera vez en la historia de la capital del país. Indudablemente hemos dado pasos muy importantes en la constitución de una nueva entidad en el país, que es esta, la Ciudad de México, con su constitución, con sus modos particulares de gobierno, y es la oportunidad efectivamente de sentar los fundamentos de una ciudad democráticamente gobernada, con una alta participación ciudadana y con transparencia en el ejercicio público en general. Es una oportunidad inmejorable que ahora podremos aprovechar o no en la coyuntura electoral próxima. Y con respecto a la participación ciudadana, maestro, después del día de la elección, después de que los ciudadanos, de que el electorado vayamos a la urna y depositemos nuestro voto, sin importar quién gane, ¿cuál es el reto de la autoridad electoral? ¿Cuál es el reto de los futuros gobernantes? Pero sobre todo, ¿cuál es el reto de la ciudadanía? Lo que tendría que venir después es una ciudadanía organizada, activa, exigente, que demande, como dije, rendición de cuentas, transparencia, un ejercicio correcto del presupuesto, la no corrupción. Eso sería una ciudadanía empoderada y participativa. Y una otra segunda cosa que veo es que tendremos que restañar las heridas o las divisiones que han generado en nosotros los actuales procesos electorales. Maestro Fernando Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.